Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio de Otras Voces. Hoy tenemos el gusto de compartir con Carlos Rabascal, precandidato a la presidencia de la República, con quien conversaremos de algunos temas importantes en este momento que está viviendo el país. Momentos que a veces nos cuestionan por lo que estamos viviendo, ¿no? Supuestamente estamos en una guerra interna, pero lo que vemos es desatinados comentarios de la presidencia de la República por parte de su vocero principal, que es el presidente Daniel Noboa, quien nos habla de que hay empleo, de que la economía está mejorando, de que han bajado las tasas de criminalidad, pero eso no se siente en el día a día y eso es lo que queremos preguntarle a Carlos, a quien le damos la bienvenida. Bueno, ¿qué hay o cómo se ve el panorama del Ecuador una vez que estamos en una etapa de transición y en donde en el 2025 tenemos una ley electoral en la que justamente Carlos va a participar? Muy buenos días, Carlos. Bienvenido. César Armando, muy buenos días, muy buenas noches o tardes con el tema del Internet, donde ya no sabe. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para ti y la audiencia. Bueno, tú entras tratando el tema de la seguridad y el tema de la seguridad es un tema muy delicado y lo que estamos viviendo en el Ecuador es una consecuencia de una destrucción sistemática en todos los niveles. Llevamos ya 7 años de destrucción sistemática. Se fue rompiendo todo lo que se había creado en términos de institucionalidad, de seguridad híbrido, que nadie sabe cuál era la responsabilidad, ni nadie sabe quién era el responsable a cargo, ni cuáles eran sus funciones. Entonces, evidentemente, todo eso fue deteriorando el tema de la seguridad. La ausencia de la inversión pública, la ausencia de política social, el deterioro de la vida, deterioro en cuanto a la calidad de vida de las ciudadanas y los ciudadanos. No hemos sido capaces de parar la pobreza, de parar el desempleo. Entonces, todo esto trae como consecuencia lo que estamos viviendo. Además de eso, un Estado, a través de sus gobiernos de turno, desde hace 7 años para acá, que no supieron leer lo que estaba pasando en la región. Es decir, si tú ves que en Colombia entre el 2020 y el 2021 se incrementa en 43% la producción de cocaína, esa cocaína, esa producción de cocaína, que es una sobreoferta, tenía que salir por algún lado. Eso es evidente. Y sabemos que el Ecuador, no lo sabemos hoy, siempre lo hemos sabido, que para el narcotráfico el Ecuador es estratégico, porque nuestros puertos son mucho más cercanos y rentables de los puertos colombianos de donde se produce la cocaína. Recordemos que el 60% de la producción de cocaína está en el departamento de Nariño. El departamento de Nariño es fronterizo con el Ecuador. Acuérdense, el sur de Colombia es fronterizo con el norte de Ecuador. Es decir, y esa droga, esa producción de cocaína entra desde el Putumayo, por Sucumbíos, recorre todo el territorio ecuatoriano, llega a la provincia de Los Ríos y ahí se distribuye Esmeraldas, Guayas, Manabí, que son los principales puertos que tenemos. Entonces, en ese sentido, pues no se hizo nada, no se establecieron barreras, no se establecieron políticas de lucha contra el narcotráfico, y a eso se suma que tampoco leen lo que pasa en el continente, no solamente en nuestra subregión, sino también en el continente. Es decir, Estados Unidos bajó el consumo de cocaína, pero no porque dejó de consumir droga, sino porque la comenzó a sustituir con el fentanilo. Entonces el precio del kilo de cocaína comienza a disminuir y esa disminución hace que que los distintos carteles, básicamente desde México, que es donde manejan el negocio, los otros producen, ellos lo manejan. Entonces dice, bueno, ¿cómo mantenemos nuestros niveles de rentabilidad? Y ahí es que comienza el tema, y comienza el debacle en el Ecuador, porque comienzan a pagar una parte en efectivo y otra parte en droga. Cuando le pagan una parte en droga, ¿qué obligan? Obligan a todos estos segmentos de mandos medios para abajo, ¿verdad? A monetizar, a vender esa droga. Y en el momento que venden la droga, se crea un mercado ilegal
y se comienzan a crear bandas y la lucha de territorio, y ahí comienza la violencia. Estos mandos medios, estos mandos operativos, llamemos así, son estratégicos para los carteles porque son los que transitan la droga y ahora la distribuyen y generan todo este caos de violencia a efectos de poder desestabilizar la paz social y la estabilidad democrática del país para que ellos puedan seguir con el negocio y seguir pasando, porque ven que es un país que no reacciona, es un país que no previene, que no tiene planificación estratégica. En ese sentido, por ejemplo, vemos que no hemos hecho nada contra el lavado de activos. 7 años y se ha desmantelado la UAFE prácticamente, y no lo digo yo, lo dicen los principales medios de comunicación, lo dice la propia UAFE. Entonces, pues vemos pues que el tema de la inseguridad crece por la falta de presencia de un Estado eficiente, oportuno, ágil y efectivo. Ahora, tú topas el tema de la UAFE y de por qué no se ha actuado contra el lavado de activos. Pero bueno, la guerra interna también debería, en este caso, poner alarma sobre ese tema, porque nos han dicho que hay una gran cantidad de dinero que se está lavando en el Ecuador, pero no tenemos, ni siquiera tenemos un superintendente elegido, pues, o sea, tenemos una persona que está encargada dentro de esta autoridad de control. Y ese es el problema, que al Ecuador le han dejado con muchas autoridades que están encargadas y prorrogadas en sus puestos. Bueno, ¿eso qué te refleja? Te sigue reflejando o negligencia o ineptitud o complicidades, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a cambiar, tenemos que entrar a tomar decisiones radicales y tener que tomar decisiones oportunas, porque ¿cuándo tú vas a vencer al negocio de la droga? Cuando le des una rentabilidad, pues. ¿Por qué es negocio tan atractivo para todos estos carteles? Es por la gran capacidad de generación de riqueza que hay dentro de un sector que es ilegal, irregular y apocalíptico, porque lo que están haciendo es destruir vidas. Y no solamente están destruyendo vidas de seres humanos, sino que están destruyendo vidas de naciones. Porque sobre todo en países emergentes, porque cuando los países emergentes, que no son capaces, como el nuestro, de tomar soluciones estructurales y generar de forma sostenible riqueza para distribuir esa riqueza entre todos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Significa que se genera una economía, una narcoeconomía, y eso es peligroso. Y eso es peligroso. Entonces tenemos que establecer medidas y articulaciones de gestión entre el sistema financiero, entre la superintendencia de bancos y cooperativas, entre las superintendencias de compañía, el servicio de renta interna, la unidad de lucha contra el lavado de activos, etcétera, 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 a efectos de poder ir minando ese lavado de activos. Pero por otro lado, el país, por más chico que seamos, ¿verdad? Tenemos que entrar a poner este debate a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel regional, porque no es que el narcotráfico es exclusivo del Ecuador, pues el Ecuador no es productor, el Ecuador es paso y lamentablemente hoy se comercializa a través del microtráfico, pero tenemos que entrar y prepararnos a luchar contra esto, porque es un problema mundial. Entonces tenemos que liderar y ver qué vamos a hacer en el mundo para que la sociedad y la humanidad en el mundo no se vea afectada por este tema. Hoy es la cocaína, y la cocaína tiene valores de alta rentabilidad. Pero mira tú que en Estados Unidos ya está progresivamente sustituyéndose con el fentanilo, y el fentanilo tiene otras características. Tiene un riesgo de eliminar vidas mucho más potente que la cocaína, pero como es una producción química, tiene una estructura de costos distinta y más baja. ¿Y qué vamos a hacer cuando la cocaína ya no esté y esté el fentanilo u otras drogas químicas? ¿Nos estamos preparando para aquello? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo lo vamos a luchar? ¿Qué reforma en términos de seguridad estamos planteando? Porque esto no es cuestión tan solo de militares en la calle, pues, ¿no? Ujú. Porque los militares en la calle no van a poder estar siempre. Siempre. Por más que la consulta popular se la plantee para ratificar la reforma parcial de la Asamblea,
Los militares no van a poder estar siempre, es insostenible económicamente, financieramente. ¿Qué vamos a hacer con la policía? ¿Vamos a seguir con una policía militarizada o vamos a entrar en una estructura de policía civil? ¿Cuál es la política criminalística del país? ¿Cuál es la política de manejo carcelario del país? ¿Cuál es la política de inteligencia y contrainteligencia en el país? ¿Cuál es la política de fortalecimiento y capacitación de la propia estructura policíaca que tenemos? ¿Dónde están la política de categorización de los privados de la libertad a efecto de dispersar los riesgos en términos de poner a los de mayor, a los de alta seguridad o de riesgo en otros sitios y a los de mediana y de menor riesgo en otros? ¿Cuál es la política de reinserción? ¿Cuál es la política de ocupación de los espacios públicos en articulación con los gobiernos autónomos descentralizados? Nosotros por eso proponemos la creación de centros de desarrollo integrales sectorizando las ciudades y sobre todo enfocándonos a los sectores populares, a los sectores más escasos, donde podamos construir una nueva ciudadanía, donde llevemos institutos técnicos y tecnológicos, donde llevemos institutos de la economía popular y solidaria, donde implementemos sistemas cooperativos, donde tengamos desarrollo integral a partir de la cultura, que es a partir de la identidad, a partir del arte como identidad y en términos de sensibilidad de las distintas líneas, disciplinas del arte, llevar escuelas de inglés y mandarín, es decir, enseñarles a pescar, llevando, ocupando esos espacios públicos a través de los sistemas cooperativos, generar en esos sectores economías locales que se vayan amplificando poco a poco. Es decir, no solo tenemos que ver el hoy, tenemos que entrar en un proceso de reestructuración de la sociedad, de las ciudades, de los cantones, de las provincias, de la nación ecuatoriana, a efectos de poder ir solucionando estructuralmente este problema. Por eso que nosotros proponemos las regiones con autonomías descentralizadas, y eso es fundamental para devolverles la capacidad de visión, de planificación, de administración de esos recursos. Al amparo de un Estado unitario, evidentemente también tendrán que aportar en términos de recursos al Estado nacional, pero creemos, partamos de esas regiones con autonomía descentralizada para generar la oportunidad de crear nuevos polos de desarrollo. Un ejemplo, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, perdón. Otro ejemplo, Sierra Central. Sierra Central es fundamental como un polo de desarrollo. Entonces comenzamos a trabajar en Sierra Central, por ejemplo, en industria metalmecánica, sector agrícola, sector agroindustrial, en la parte de Manabí, Santa Elena y Santo Domingo, además lo agrícola, agroindustria, turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahí pongo dos ejemplos como para desconcentrar el poder político para también alcanzar el desarrollo a un nivel nacional, es decir, generar riqueza no solamente en Guayaquil, Quito, sino comenzamos a generar riqueza en el resto del país. Por eso es importante entender que el desarrollo nacional no es otra cosa que la sumatoria, debería ser la sumatoria de los desarrollos locales y territoriales. Con esto, estimado Carlos, viene la pregunta. ¿Era necesario, por ejemplo, para una guerra interna o para financiar esta guerra interna, era necesario subir el IVA como lo ha hecho el presente gobierno y subirlo en tantos puntos como ya nos ha anunciado que desde abril es el 15%? Esto de llegar tú a ser gobierno, a ser el presidente, ¿qué harías con esta medida? A ver, el país, y cada vez que escucho todo esto, voy y concluyo que el país es monotemático. Y el país es tan monotemático que no alcanza a ver y determinar que un Estado, una república, es sostenible en términos, es sostenible en términos de su operativización siempre y cuando pueda tener crecimiento económico. Pero no se está haciendo nada para tener crecimiento económico. Todo lo contrario, se sigue estableciendo barreras para alcanzar ese crecimiento económico. Desde 7 años de destrucción sistemática. Mira tú, desde hace 6 años no tenemos crecimiento económico. No tenemos crecimiento económico. Pero, ¿qué pasa cuando no hay crecimiento económico? Y permítame a lo mejor, César Armando, que me extienda en esto porque es importante poderlo explicar, ¿verdad? Si tú no tienes crecimiento económico, no tienes capacidad de parar la pobreza, de parar el desempleo y de generar riqueza, pues evidentemente.
Y la riqueza es la que te genera, ¿qué? Te genera producción, te genera consumo, te genera producción, te genera empleo. Entonces, si no nos enfocamos en la necesidad de generar crecimiento económico y tan solo nos enfocamos en medidas de ajuste fiscal, que por lo general estas medidas de ajuste fiscal son a la desesperada y son provenientes de modelos económicos neoliberales, entonces nunca vamos a salir de la crisis. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la peor equivocación que puede adoptar un gobierno es creer que que los problemas estructurales del país se resuelven con medidas de ajuste pensando en incremento de IVA. ¿Por qué? Cada incremento, cada punto de incremento de IVA representa 500 millones de dólares. Aquí se habla de subir 3 puntos, es decir, uno permanente, dos discrecional, y el presidente de la República, Daniel Noboa, que ha dicho que va a subir al 15% a partir del 1 de abril, ¿sí? Ujú. Porque tienen que esperar que se publique en el registro oficial. Eso significa 1.500 millones de dólares. ¿Y cuál es el efecto de los 1.500 millones de dólares? Claro, ellos dicen, necesitamos los 1.500 millones de dólares porque con eso financiamos la seguridad, con eso financiamos algo el desfase. Eso es mentira. Primero porque no va a solucionar nada. Esos 1.500 millones de dólares, oh sorpresa, coinciden con lo que tenemos que pagarle al Fondo Monetario Internacional este año, que son 1.500 millones exactos, ¿ya? El hueco fiscal del Ecuador en este momento, para el 2024, es de 12.940 millones de dólares. Y todos los años, por desfase presupuestario de ingresos permanentes versus egresos permanentes, tenemos un desfase presupuestario de 1.461 millones. Es decir, esa bola de desfase fiscal sigue creciendo, sigue creciendo. Evidentemente hay que cubrir, pero no la podemos cubrir vía deuda. Vamos a tener que cubrirla con mayor creatividad. ¿A qué me refiero con esto, mi querido César Armando? A ver, se pueden establecer medidas que de hecho ya se las han mencionado, que no requieren reforma tributaria, que no requieren pasar por la Asamblea. A ver, comencemos. Se está jugando capital, patrimonio del país. Es decir, están saliendo dólares que no tienen nada que ver con comercio internacional, que no tienen nada que ver con utilidades de inversiones recibidas, no tienen nada que ver con eso. Entonces, pero si se me está jugando patrimonio, que eso sí es preocupante, porque nos daña la estructura patrimonial del Estado ecuatoriano, tanto en lo público como en lo privado, tengo que tratar de neutralizar ese tema. ¿Y se neutraliza cómo? Con el impuesto de salida de divisas. Entonces, ahí, por ejemplo, un impuesto de salida de divisas del 6% que no se aplique ni a comercio internacional, ni a inversiones, ni a utilidades provenientes de esas inversiones, se puede recaudar tranquilamente 700 millones de dólares. Eliminando escudos fiscales, que son incentivos que se han dado a determinados sectores que ni siquiera se produjo inversión y peor empleo. Entonces no sirve de nada, pues, esos incentivos. Si no me está generando riqueza, no me está generando inversión, no me está generando empleo. Eliminemos. Eso puede representar 2.000 millones de dólares. Ahí ya tienes 2.700 millones. El tema de la subfacturación, ¿ya? El tema de la subfacturación en el Ecuador. ¿Hace cuánto tiempo venimos hablando de la subfacturación, de los escáneres en la aduana? Hoy que tenemos tecnología, facturación electrónica, que podemos a través de la trazabilidad de la facturación, de los dineros, etcétera, etcétera, luchar contra eso, ¿verdad? ¿Por qué no luchamos contra eso de forma eficiente? Creamos una reforma que el tema de la aduana pase a ser parte del SRI para que no sea una tierra de nadie el tema de la aduana. Ahí podemos recaudar 700 millones más. Entonces tenemos 1.400 más 2.000 millones, ¿verdad? 1.400, tenemos 3.400 millones de dólares. ¿Qué más podemos hacer? ¿Estamos en crisis o no estamos en crisis? Claro que estamos en crisis. Acojámonos en lo que dice la Organización Mundial de Comercio y establezcamos unas sobretasas arancelarias a 375 partidas que no son esenciales para la vida de los ecuatorianos. Y ahí tenemos 400 millones más. Ahí tenemos 3.800 millones, ¿verdad? Entonces, ahí estamos teniendo otros recursos. Ahora, si necesitamos oxígeno financiero porque tenemos todos estos huecos, ¿qué podemos hacer? Vamos al Fondo Monetario a decirle, señores, los multilaterales, ustedes, Fondo, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, representan el 52% de la deuda del Ecuador. ¿Sí? El 52% de la deuda del Ecuador. Pero, sin embargo,
en el peso de la liquidez del pago año a año, ustedes representan el 62%. Refinanciemos 500 millones, bajemos el valor del dividendo, extendamos el plazo, no es que le estamos pidiendo perdón, extendamos el plazo, pero bajamos el dividendo y así tengo oxígeno financiero. Entonces vamos mejorando la liquidez. Por otro lado, ¿cómo podemos cubrir? A ver, está en el gran debate el tema de los subsidios de combustibles y gas. No hablemos de los subsidios de transferencias monetarias a lo social, a lo que me refiero, a la pobreza, por la pobreza. Vamos a los subsidios que están relacionados con combustible y con gas. Vamos a lo siguiente. ¿Cuántos años venimos hablando de la necesidad de focalizar el subsidio? En una era, la era de la tecnología, no hemos podido focalizar el subsidio en términos que se beneficien los que realmente necesitan y en términos que no se beneficien ni los más ricos, los más pudientes y los contrabandistas. ¿Cuánto tiempo no hemos venido hablando de eso? O sea, a ver, perdónenme, ¿no sabemos lo que pasa en el Ecuador? ¿O somos negligentes? ¿O somos incompetentes? ¿O somos cómplices con la corrupción? Entonces pongamos las cosas en su sitio. En el año 2013, Petroecuador llamó a un concurso internacional para comprar todo un sistema, toda una tecnología en una empresa, para una empresa española, Avalon, asociada con Microsoft. Gastaron 700 millones de dólares para casualmente, en teoría, focalizar el subsidio de combustible que también podía servir para el gas. 2013. ¿Y qué se ha hecho? Ese contrato se adjudicó, ese contrato se firmó y ese contrato se pagó. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Entonces, si nosotros entramos a una política de focalización exacta de combustible, que se mantengan aquellos que realmente lo necesitan, pero que los más pudientes y los contrabandistas no se beneficien de eso, tranquilamente ahí pudiésemos ahorrarle al Estado, beneficiar al Estado 2.000 millones, entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Entonces, si va sumando todo eso, vamos optimizando los recursos. Y eso lo complementamos con una reactivación productiva que nos permite generar trabajo. Entonces, ahí comenzamos a activar el consumo en los ecuatorianos. A mayor consumo, mayor producción, ¿verdad? Y a mayor producción, crecimiento económico. Entonces, parece que falta liderazgo y decisión política y falta visión de desarrollo en el país. Claro, en lugar de estar pensando en esas cosas, nos ponemos a discutir sobre una consulta popular. ¿Qué opinión tiene Carlos Rabascal sobre esta consulta popular y si era más fácil mandarle a la Asamblea las reformas para que se hagan ahí y nos ahorrábamos 60 millones de dólares? Pero es que las reformas estuvieron en la Asamblea. Claro, estaban ahí en la Asamblea, en la Estuvieron reforma en la narcoid. Asamblea. Es que vamos a lo siguiente. A ver, ah, ¿cómo es? Hay un dicho que dice a, a- a confesión de parte, relevo de prueba, ¿verdad? Es un dicho jurídico eso, ¿verdad? Ujú, así es. Miremos la entrevista del presidente Daniel Noboa en Diario El Universo, es que había que dejar sin quórum a la Asamblea para el tratamiento de estas reformas porque nos dejaban sin piso para la consulta popular. Es decir, está reconociendo que esto pudo haber pasado por la Asamblea. Y hay algo en política y en la vida de una nación que no se puede prescindir, que es la oportunidad en el tiempo. ¿Necesitamos una gran reforma del Código Orgánico Integral Penal? Por supuesto que la necesitamos. Ese esfuerzo de la Comisión recogía 47 proyectos de reforma y se fue puliendo. Y no digo que todo sea bueno, pero la gran mayoría era bueno y se desperdicia. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente y un gobierno que no entendió que la muerte cruzada es transitoria, que está jugando a la política y que está jugando y inmerso en una campaña de un proceso electoral al 2025. Entonces él está enfocado en la campaña electoral al 2025. Entonces las consultas populares y los referendos no son buenos o malos per se. Lamentablemente, son malos cuando se los manipula para querer alcanzar cierto grado de legitimidad y popularidad.
cuando las consultas populares deben ser orientadas a convocar a la participación ciudadana para buscar soluciones estructurales. Por ejemplo, una solución estructural y las regiones con autonomías descentralizadas. Como un ejemplo, yo sé que esto no tiene nada que ver con la reforma del Código Orgánico Integral Penal, pero por otro lado me refleja es, volvemos a ser monotemáticos. Creemos que el tema de la seguridad tan solo pasa por la reforma del Código Orgánico Integral Penal. Eso es una herramienta, pero eso no me soluciona todo. ¿Dónde está la política de reactivación económica productiva, la política de generación de trabajo? ¿Dónde está la política social? ¿Dónde está la articulación con los gobiernos autónomos descentralizados para ocupar los espacios públicos y llevar todas estas grandes oportunidades que he mencionado en esta conversación, César Armando? Entonces tenemos que comenzar a cambiar el chip de la política, pero para eso necesitamos tener una visión de desarrollo social. Y cuando digo desarrollo social, no estoy excluyendo a la economía. La economía es la herramienta para alcanzar el desarrollo social. Pero aquí como todo lo politizamos y todo queremos entenderlo dentro de una miopía electoral, pues entonces el país no sale adelante. Es que no puede haber nación que vaya hacia el desarrollo con elecciones cada 2 años. O sea, el Ecuador tiene elecciones cada 2 años. Entonces, cada 2 años, ¿qué pasa? Que los partidos políticos se nos han convertido en empresas electorales. Entonces, están luchando por el poder cuando hay que luchar por la transformación estructural del país. Totalmente. Y para finalizar, estimado Carlos, tú hablaste de cambiar el chip político. Bueno, este chip político podría cambiar al sentarse a conversar y unir fuerzas para enfrentar estas elecciones del 2025. Necesario, necesario, mi querido César Armando. Acuérdate que en este momento todavía no hay convocatoria oficial para las elecciones del 2025. Ujú, Por tanto, los nombres que han sonado, incluyendo el mío, tenemos el estatus de precandidato. Y el estatus de precandidato no significa candidatura oficial todavía. Entonces, todavía hay oportunidades de conversar. Es tremendamente necesario de responsabilidad y de espíritu patriótico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando hay asimetrías en los tratamientos de las cosas y cuando dicen, no, aquí mando yo porque soy el bacán, porque soy el más poderoso, etcétera, entonces nunca vas a poder hablar. Nunca vas a poder hablar. O sea, o acaso no hay una realidad que del centro a la izquierda hay una dispersión. La hay, la hay. ¿O acaso solo la administración del país tiene que verse con la visión de que se va a gobernar para la gente de la centroizquierda? Es una equivocación. Hay que conversar con todos. El tema es, ¿a partir de qué? ¿A partir de qué hay que conversar? Porque seguimos pensando tan solo en el tema electoral. Pero los acuerdos hay que llegarlos a partir de puntos de coincidencia. El punto de coincidencia último es el electoral. ¿Cuáles son los puntos de coincidencia? A ver, ¿cuál es el país que vamos a reconstruir? ¿Cuál es el plan de desarrollo? ¿Cuál es el plan de gobierno? ¿Cuál va a ser la política económica para salir de esta crisis constante en la economía? ¿Cuál va a ser la política de finanzas públicas? ¿Cuál va a ser la política de construir un aparato productivo micro, pequeño, mediano y grande que sea sostenible en el tiempo, de capaz de generar riqueza, capaz de generar trabajo? ¿Cuál va a ser la política en términos de la reforma de un modelo educativo que ya es caduco y que tenemos que cambiar? ¿Cuál va a ser la política del modelo de salud pública para que deje de privilegiar la corrupción y comience a privilegiar la atención de las personas y de las vidas de la gente? ¿Cuál va a ser la política de la gran reforma de institucionalidad democrática del país? ¿Vamos a seguir en este juego de toma y daca y de tocar los distintos poderes del Ejecutivo porque creemos equivocadamente que eso nos da la gobernabilidad? ¿Cuál va a ser la política de reforma a los partidos políticos para que dejen de ser empresas electorales y que dejen de ser empresas mercantilistas de la estructura y del voto? Es decir, pongámonos de acuerdo con lo esencial, pues. Porque el tema es, queremos ganar una elección, sí, ¿por qué y para qué? Queremos ir a una primaria, ¿por qué y para qué? ¿Cuál va a ser el sistema de la primaria? ¿Primaria cerrada, primaria abierta? ¿Quién financia esa primaria? ¿Qué rol va a tener
el Consejo Nacional Electoral para darle transparencia y legitimidad. Es decir, esto no es cuestión de hablar. Pongamos y tracemos las canchas para que el día de mañana no es que se llegue, se gane y los asambleístas corren por sus propios intereses, pues. ¿Dónde está el proyecto político? Perdonen, me hablan, ay, que el proyecto político. ¿Y cuál es el proyecto político? Los proyectos políticos en el Ecuador se esfumaron, hay líneas generales, ideas, pero hay que reconstruir y reconstituir el proyecto político, pero basado en un proyecto país, en un proyecto Ecuador, pues. Pero decir esto aparentemente es un sacrilegio. Yo no estoy para que me aplaudan, ni tampoco me importa cuando me critican o me insultan. Yo no me desenfoco en lo que hay que hacer. Y seguiré hablando, porque tú me conoces, César Armando, y me conoce el país entero. Yo construyo pensamiento crítico, conciencia ciudadana y reflexión social. Y no voy a descansar hasta que en el país alcance la madurez política, tenga una nueva ciudadanía en términos de concepto y valor y podamos sacar al Ecuador de la crisis. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Parches. Tapo este parche, destapo este hueco. Lo vuelvo a tapar, destapando otro. ¿Queremos eso para los ecuatorianos? ¿Ustedes jóvenes quieren eso? ¿Ustedes que se dicen de izquierda o de centro izquierda o progresista, quieren eso? La lealtad son con los principios de un país. La lealtad son para ustedes mismos. Esto no es cuestión de repetir como lorito versos, discursos. Esto es cuestión de cambiar para transformar la estructura política, económica, productiva, social, cultural, educativa del país. Totalmente de acuerdo, estimado Carlos, y queremos agradecerte por haber estado con nosotros en esta entrevista que hemos tenido aquí en Hoja de Ruta, agradeciéndote por haber estado aquí con nosotros. Tu mensaje final a la ciudadanía que nos escucha. No podemos seguir como estamos. Y si la pelea es básicamente por el poder, no cuenten con. Ustedes podrán contar conmigo para sacar al país de la crisis, para decirles siempre la verdad. Yo no hablo para el aplauso, yo hablo para la conciencia del país. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Ha sido Carlos Rabascal aquí en Hoja de Ruta Radio. Nosotros regresamos más adelante con más aquí en Hoja de Ruta Radio.